sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. En esta noche la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. En 2 de Timoteo 3:1 dice su palabra: para la honra y gloria de Dios, con la bendición de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la porción de la palabra. Dice la palabra: pero debes saber esto, mis amados, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dice su palabra: y bueno es el Señor, porque Él en los últimos tiempos va a levantar fortaleza en medio de la angustia. Y Él conoce a los que se refugian en Él. Él está levantando un pueblo que se refugia en Él a pesar de lo que esté viviendo y a pesar de lo que va a vivir. En el nombre de Jesús. Por eso Él nos está hablando. Veíamos como la pastora hablaba a las 7 de la noche a su pueblo. Como Dios le usó esa palabra para hablarnos al corazón. Dios te está levantando a ti. Tu casa te está levantando a una. Ahorita no puedo entender muchas cosas, mis hermanos, que están aconteciendo en tu vida. Pero el Señor va a hacerte entender el camino por donde estás pasando. Y puedes entender más adelante por qué el Señor permite las cosas. Porque Dios es Dios soberano en medio de su pueblo y Él te está preparando. Te está preparando, porque mis amados hermanos, lo que estamos viendo ahora va a ser aún peor lo que viene, mis amados. Y tú tienes que ser un cristiano formado en este tiempo, una generación que está formando Dios en este tiempo para los últimos tiempos. La palabra del Señor dice: confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Él es nuestro refugio, como decía esa canción: Señor, yo creo en ti. Nosotros somos ese pueblo que cree en Dios. Él cree que de Él vienen las respuestas. Él cree que creemos que Él está haciendo una obra en nuestras casas, que Él está haciendo una obra en nuestras familias. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero el Espíritu Santo nos la da a entender en el transcurso del camino. Dice la palabra que no nos turbemos, que nuestro corazón no se turbe, que creamos en Dios, que creamos en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto aquellos hombres creyeron en el Señor? ¿Cuánto Dios levantó, como Dios hablaba por la pastora, de Elías? Como Dios levantó hombres como Elías, como David. Hombres que pasaron procesos y dificultades, hombres que aún vivieron enfermedades. Hombres que aún vivieron vituperios, rechazos. Y dice su palabra, como decía el salmista, como decían los hijos de Coré en los salmos, decía su palabra ya en el Salmo 46:1. Decía: Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabe de tus angustias. Él sabe tus necesidades. Él sabe tus tristezas. Dios lo sabe todo. Y Él viene en esta noche. Como decía ese canto: Señor, yo creo en ti. Aunque esté pasando una situación difícil, Señor. Aunque las pruebas sean duras, Señor. Aunque esté pasando camino, Señor Dios mío, Padre, que aún, Señor, pareciese que no hubiese una respuesta. Pero, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Esta noche, mis amados, digámosle al Señor: mi carne y mi corazón, Señor, pueden desfallecer,
Pero Dios es mi fortaleza de mi corazón y Él es mi porción. Es Dios. Confiamos en ti, Señor, porque tú haces el bien, Señor. Porque tú habitas, Señor Dios mío, en la tierra y tú cultivas tu fidelidad y tu misericordia en nosotros. Oh Señor Dios mío, el poderoso de Israel, de Jacob, que has llamado a un pueblo para que te sirva. Henos aquí, Señor, henos en tu presencia, nos humillamos a ti en esta noche como iglesia. Y te decimos, Señor, si tú no nos das aliento, Señor, ¿quién nos levantará, Señor? Si tú no fortaleces a tu pueblo en medio de los tiempos difíciles, Señor, ¿quién lo hará, Padre? Oh, Señor, Dios mío, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Será también el Señor baluarte para el oprimido. Baluarte en tiempos de angustia. Es Dios que está ahí en tiempos de angustia. Es Dios que está ahí en tiempos de necesidad. Es Dios que está ahí en tu casa, en medio de la enfermedad que estás pasando, en medio de las tribulaciones que están pasando en tu casa, en medio de aún de respuestas, de angustias, aún de médicos que no te dan la solución, que no te dan la respuesta, pero Dios sí lo da. Por eso le está levantando un pueblo que le cree, hombres y mujeres, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque Dios te ha llamado a ti desde pequeño, desde el vientre, dice su palabra que te escogió tu casa y Él te ha llamado para un propósito santo. Alma mía, espera en el silencio. Solamente en Dios puede Él hacerlo. Él es tu esperanza, Él es tu refugio. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. En Él cree, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, está levantando ese pueblo en este tiempo. Ese pueblo que le cree, porque tú vas a la presencia de Dios creyéndole, porque no son tus palabras, es Dios en ti. Por eso Dios llega a ciertos lugares y abre tu boca, y tu boca se llena de fuego, y tu corazón sientes la presencia de Dios, y es porque Dios te está llenando, y Dios te está equipando, y Dios te está fortaleciendo, porque Él está levantando una iglesia entendida. Y su palabra dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada. ¿Qué sucede después de él? ¿Cuántas cosas Dios permite? Aún las cosas buenas y aún las cosas malas que nos pasan. Él lo sabe todo. Pero verás que de todo lo que el Señor permite, Él sacará su voluntad, su propósito. Él hará de que la obra que Él ha anunciado sobre tu vida se vaya en marcha y se cumpla, porque por eso Él permite muchas cosas, para enderezar caminos torcidos, para cortar herencias, para derribar muchas cosas que tiene que derribar, para enderezar, para la postre hacerles a otros el bien. Porque cuando el Señor te mete y te introduce por caminos que tú no conoces, y son caminos difíciles, como pasaron hombres y mujeres de Dios, caminos difíciles, pero el Señor, todo era para bien, porque pudo entender que a veces no entendemos muchas cosas, pero nos hace entender que en ese camino conocemos a Dios y sabemos cómo Él actúa y sabemos cómo Él hace las cosas, y que te está preparando a ti, a tu casa, te está preparando para tiempos que vienen sobre la tierra, como hablaba ahí 2 de Timoteo que lo leímos. Ahí hablaba el apóstol, ahí hablaba de los tiempos que venían. Ahí hablaban de tiempos que venían sobre la tierra, la apostasía, el engaño, la mentira. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo están, mis amados? ¿Cómo hemos visto? Por eso le está levantando verdaderos profetas de Dios, verdaderas mujeres y verdaderos hombres de Dios, mis amados. Pero si no pasamos por la prueba, si no pasamos por los caminos duros, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Mira la cruz del Calvario. Mira la cruz del Calvario, el mayor sacrificio
que podemos ver nosotros es la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que pasar ese camino, que tenía que cumplir ese camino para que todo lo de Dios se cumpliese. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones difíciles, pero es necesario que pasemos esos caminos, porque Dios va a mostrar y sacar de esos caminos lo bueno. Y viene una restauración para tu casa, para tu familia, y los corazones serán restaurados. Los corazones estarán restaurados, porque Dios ha venido a traer salvación y vida, salvación y vida, porque Él no se ha olvidado de ti ni se ha olvidado de mí. El Señor respondió diciendo: ten fe en Dios, tenga fe, mis amados, tengan fe en Dios. Que nosotros podamos, Señor, decirle: Señor, yo en ti confío, tú eres mi Dios, Señor. En Dios he confiado, no temeré, Señor. No temeré lo que pueda pasar, no temeré lo que pueda hacer el hombre, no temeré, Señor Dios mío, los acontecimientos, no temeré, Señor, porque tú estás levantando de nosotros esos hijos que tú quieres levantar. En tus manos, Señor, están nuestros años, Señor. En tus manos, Señor Dios mío, están nuestras vidas, nuestras casas, Señor. En tus manos, Señor. Por eso tú nos libras, Señor Dios mío, de los enemigos y de los que aún nos persiguen, Señor Dios mío. Tú nos estás librando, Señor. Tú estás librando a tus hijos. Aún de caminos, Señor, que no son tus caminos. Y tú, Señor Dios mío, estorbas esos caminos para que no nos vayamos por ahí, Señor. Oh, Padre mío, un pueblo, Señor, que no te temerá, Señor. Y que sino que confiará en ti, Señor, confiará en ti, aún de esas malas noticias, Señor, que nuestros corazones, Señor, se afirmarán y estarán confiados en ti, Señor, plenamente, desde ahora y para siempre, Señor. Por eso el Señor levanta un pueblo que puedan tener y conocerle, entenderle y conocerle. Un pueblo que confíe en Él. Pueblo que a pesar de lo que esté viviendo, su confianza sea a Dios en su tiempo de la angustia. Porque Dios, el Señor Jesús, vino a hacer una obra de Dios. Él vino a hacer una obra. Y Él vino a que nosotros creyéramos en Él. Que Él fue enviado por el Padre. Que Él nos ha dado salvación y vida eterna y se la ha dado a su casa, mis amados, desde el momento que tú conociste a Dios. Que Él se reveló a tu vida. Tú entraste en el camino de Dios y en ese momento Dios escogió tu vida desde antes de la fundación del mundo y Él predestinó cumplir un propósito en tu vida y levantarte a ti y a tu casa, porque Dios quiere que le creamos en los tiempos difíciles, en los tiempos que aún has perdido fuerzas, en los tiempos en que no tienes fuerza, en los tiempos en que aún piensas que la oración no fluye. En los tiempos que piensas que aún la enfermedad va a agobiar tu vida aún más. Pero el Señor está ahí para impartir lo de Él. Para impartir y nos pone a orar unos por los otros. Y nos pone a unirnos en oración. Por eso el Señor va a levantar de ti hombres y mujeres que han pasado por procesos, como decía el Señor hoy. Hombres y mujeres profetas de Dios, verdaderos, verdaderos. Que han vivido verdaderamente y han conocido a Dios y cuando hablan las palabras de Dios, hablan las palabras de Dios porque le han conocido, porque saben lo de Dios, porque es el mismo Dios hablando, porque saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso Dios está levantándote, pueblo. El Señor te levanta que tú confíes en Dios, que le invoques en el día de tu angustia, que Él te librará. Y cuando tú invocas al Señor y Él te libra, tú le honras y le das la gracia al Señor, porque no hay como nuestro Dios, porque las palabras de Él son verdaderas, porque las palabras de Él no son mentira. Porque las palabras de Él es un Dios de pactos y de promesas. Él es un Dios que Él no miente.
porque todas las palabras del Señor son cumplidas. En Él sí, amén, dice su palabra. Veremos a muchos que tropezarán. Veremos a muchos que caerán porque no buscan a Dios, porque tienen a Dios en poco, porque se alejan de Dios y se van tras otros dioses, porque eso viene para el último tiempo. No creerán en Dios, aborrecerán su nombre, pero Dios va a levantar un pueblo que verdaderamente le ame, verdaderamente le reconozca. Un pueblo que digan que me matares, Señor, en ti esperaré, porque tú defiendes mis causas, Señor, porque tuyos son los caminos, Señor, porque tú estás levantando un pueblo de verdad, Señor, que te conoce en la enfermedad, que te conoce en la angustia, que te conoce en el valle de sombra de muerte, que te conoce en la tribulación, Señor, que te conoce en medio de los caminos difíciles y sabe que nuestro Redentor vive y que no hay como nuestro Dios. Que no hay como nuestro Dios. Él es el Dios que levanta al caído. Él es un Dios que da vida. Un Dios poderoso. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, mis amados. El Señor nos lleva a no vacilar, porque fiel es el que lo prometió. A no dudar, porque fiel es el que lo prometió. A no dejar que se turbe nuestro corazón, porque fiel fue el que lo prometió. Porque el evangelio es la justicia de Dios, que se ha revelado por fe a cada uno de nosotros. Como está escrito, mis amados, mas el justo por su fe vivirá, por su fe en Jesús. Por eso el Señor te está levantando. Por eso Dios hace que tú abras la boca aún en medio de tu angustia. Que pueda salir de ti, de tu espíritu, las palabras de Jesús, aquellas palabras que el Señor le habló al Padre. Y el Señor dijo, ninguno se perderá, Señor, dijo Jesús, porque todos los que me diste, ninguno se perdió. Y así el Señor está levantando un pueblo entendido, un pueblo poderoso. El que consuela en toda tribulación ha sido nuestro Dios. El que nos ayuda y nos levanta es nuestro Dios. El que nos ha dado su espíritu es nuestro Dios. El que es en medio de la aflicción, que es nuestro consuelo. Que somos consolados por Él. Que somos guiados por Él. Que Él nunca te ha dejado solo ni sola. Y que nunca te va a abandonar. Nunca. Ni siquiera cuando estuviste en el mundo te abandonó. Ni siquiera cuando estuviste lejos de Él te abandonó. Porque te evitó muchos caminos. Porque aún te libró de la misma muerte. Porque aún te evitó que tomaras decisiones peores de las que tú viviste. Por eso Dios está levantando una iglesia entendida en medio de estos tiempos. Una iglesia que la va a usar, mis amados. La va a usar. Porque Dios no está llamando a un solo hombre, Dios está llamando el cuerpo de Cristo. Y lo que tú vas a hablar va a ser de una vida, porque lo viviste, porque lo pasaste, porque pasaste caminos difíciles, porque pasaste el valle de la sombra de la muerte. Y ahí reconociste que solo la mano de Dios se sostuvo en ese camino. Porque has pasado enfermedades y en las enfermedades has visto que solo Dios te da la fortaleza y la fuerza para seguir. El que te ha levantado cuando no tenías fuerzas. El que te sacó del mundo y te introdujo por un camino para que le conocieses. Un camino donde se ha revelado a tu vida. Y no un Dios de papel ni de mentira, sino un Dios verdadero. Un Dios verdadero, y entonces tus palabras ya van a ser palabras de vida, de hechos de vida. Y vendrán muchos a tu vida. Y pasarán caminos que tú pasaste. Y entonces el Señor te usará como un vaso para que ellos sean restaurados. Y usará tu boca y tu testimonio de vida. Y le tenderás la mano al caído. Y entenderás por qué tú pasaste por ese camino.
y podrás entender lo que es el amor de Dios, lo que es la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Por eso no son en vano los caminos, mis amados. No son en vano los caminos. Por eso el Señor te ha llamado y te ha dado propósito. Propósito. Él está levantando una iglesia de propósito, entiéndelo. Porque el propósito que el Señor ha planificado con tu vida no se puede perder. ¿Cuánto tuvimos la sentencia de muerte? Pero el Señor vino y nos dio vida. Y quitó esa acta de decretos contra nosotros. ¿Cuántos? No merecíamos nada. Y tuvo misericordia de nosotros. Y nos resucitó de los muertos. Y nos dio vida. Y sanó nuestras heridas. Y nos hizo olvidarnos de un pasado oscuro. Porque su misericordia es grande. No lo puede hacer con los tuyos. Claro que lo puede hacer. No lo puede hacer con tu familia. Claro que lo puede hacer. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque te llamó y te eligió con un propósito y Él te ha conocido desde antes. Y planificó y te dio nombre y te dijo, vive, y te envió al vientre de tu madre con un propósito. Y levantó hijos para su reino. Hijos que le conocieran y subieran del poder de Dios y le creyeran. Y que como resultado de creerle tuvieran la fe, la salvación y la vida eterna. Y supieran que Él fue el que los envió. Por eso el Señor dice, probad que yo soy Dios, que yo soy bueno, que Él es bienaventurado es su nombre. Que el que se refugia en Él, no será avergonzado. Que el que corre a Él no será avergonzado. Porque vienen tiempos donde muchos serán avergonzados. Muchos serán avergonzados. Pero Dios está levantando un pueblo en las naciones de la tierra. Créele la obra que está haciendo Dios. Y aún verán muchas cosas como se van a poner difíciles en tu vida aún más. Pero es necesario para que muchos de los tuyos vuelvan a Dios y Él los arrebatará. Porque vienen tiempos cual nunca han habido. No han habido. Pero muchos tendrán comezón de oír la sana doctrina. Por eso Dios nos está preparando en la intercesión, en el clamor, en el ruego, en la súplica. Por eso como ahí Dios usaba a la pastora proféticamente, en los sueños, en las visiones, en los dones que Dios nos ha dado, porque Dios te ha dado dones como me los ha dado a mí, a su iglesia, a su cuerpo. Tenemos diversos dones, porque no podemos tener los mismos dones, mis amados, porque somos complemento del cuerpo. Tú tienes lo que no tenemos y los otros tienen, y así se une el cuerpo para formar un solo espíritu. Por eso Dios te está usando. Abre tu boca, que Dios te está usando. Dios te quiere usar, tú eres luz, sal. Dios lo ha dicho bastante. Te usa en la casa con tus hijos, con tus hijas. No dejes de hablar a tus hijos y a tus hijas. No dejes de hablarle de Dios. No dejes de hablarle del bien y del mal. No dejes de hablarle, porque esas palabras, aunque ahorita no veas cambios, un día verás fruto, porque la palabra de Dios es una semilla que se tira y da fruto a su tiempo. Por eso sigue hablando, sigue orando, sigue intercediendo, no desmayes. Aunque las pruebas sean difíciles, no desmayes. Son los tiempos de correr a Dios. Son los tiempos de correr al Espíritu Santo. Son los tiempos de que muchos sean salvos. Son tiempos del Señor Jesucristo. Preséntate delante de tu Dios. Como decía Job, pero yo buscaré a Dios y delante de Dios presentaré mi causa. Porque tú presentas tu causa al Señor y hallarás respuesta en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Porque nada que tú puedas hacer en tu vida puede ser en tu voluntad, sino todo es la voluntad perfecta de Dios. Por eso cada vez que tú vayas al altar, dígale, Señor, hágase tu voluntad, no la mía.
porque mi anhelo puede ser uno, pero los pensamientos de Dios son otros. Y muchas veces nosotros confundimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Por eso descansemos en Dios. Entremos en su presencia cada día. Sigamos adelante, mis hermanos. Todos nuestros hermanos en la tierra están pasando por dificultades, están pasando por pruebas, están pasando por tribulaciones. Nuestros hermanos en el Medio Oriente, por allá en todos esos lugares, mis amados, donde son sacrificados por causa del Evangelio, donde muchos tienen que esconderse para reunirse y hacer reuniones y leer la palabra de Dios. Y muchos se pasan papelitos porque aún ni pueden dejar ver la Biblia. Y se aprenden los versículos y los graban en las tablas de su corazón y los declaran delante de la presencia de Dios. Y esos versos son para ellos vida, vida. Y lo claman con tanta fe. Porque son hombres y mujeres que Dios ha escogido para esos lugares. Y en los tiempos difíciles Dios te está preparando, mi amado, mi amada. Dios está preparando tu casa y tu generación. Porque los tiempos van a ser peores, pero Dios está preparando una iglesia de fe que le crea, que le crea. Por eso es tanta prueba, tanta tribulación, para que seamos formados con el carácter de Cristo. Ese carácter firme, el carácter de un profeta firme, que habla la verdad porque la ha vivido, porque ha pasado caminos difíciles, donde puede decir: solo Dios me sostuvo en ese camino. Solo Dios me dio vida. Solo Dios me levantó. En el nombre de Jesús, sellamos esta palabra, Espíritu Santo, en esta hora. Sellamos esta palabra, Padre, porque tú le estás hablando a la iglesia, porque tú estás hablando a las familias y a las casas. Y veremos una obra de Dios completada, porque tu palabra dice, Padre, que tú nos dejaste al Espíritu Santo para que cumpliese la obra. Porque el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, al ayudador, al que les va a ayudar, al que los va a guiar a mí a toda verdad, el que les va a contar lo del cielo para traerlo a la tierra. El Espíritu Santo, al cual le damos el lugar, el cual le damos el trono al Señor, el cual le decimos: venga tu reino a las casas, Señor. Lo que has de hacer, Padre Santo bendito, hazlo, Padre, pronto, para que se cumpla todo propósito. Aún el camino y la tribulación que estoy pasando en mi camino, Señor, dile, mis amados, quiero que se cumpla la voluntad tuya pronto, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en la iglesia. Seguimos clamando y orando, Dios mío. Llena la boca de tus intercesores. Por eso pedimos esa llenura del Espíritu. En el nombre de Jesús, la fortaleza del Espíritu de Dios que trae a nuestras vidas. Porque no es por nuestra fuerza, hermanos y hermanas. Nosotros no tenemos la capacidad ni las fuerzas. El hombre es débil. El hombre es débil. El hombre no tiene fuerza si no vienen de Dios. Por eso Dios te está capacitando. Por eso Dios te está enseñando y guiando. Por eso Dios está dando el Espíritu, para que puedas entender que lo que va a salir de ti es de Dios. De Dios. Por eso el Señor nos lleva a esa intimidad y a esa relación. En el nombre de Jesús, hoy le pido al Señor que vengan esos sueños proféticos. Que vengan esas palabras proféticas a tu vida. Que se abran las escrituras en el nombre de Jesús. Que cuando estés pasando por una situación, por difícil que seas, vayas a las escrituras. Y ahí Dios te va a hablar. Y ahí Dios te va a guiar en el nombre de Jesús. Porque tienes un camino que cumplir, como Elías. Sal de la cueva. No te quedes allí. Largo camino te resta. Largo camino te resta. Por eso sal de la cueva. No te mires a ti mismo, sino mira más allá. Mira más allá, porque hay muchos que te necesitan. Porque eres un vaso de impartición en las manos del Señor. Tu generación. Muchos no saben cuánto nos necesita nuestra generación. Muchos no saben, es que no se imaginan tan espiritualmente. Es que tú abras la boca
y que tú abras la boca, porque tu generación te necesita. Porque Dios te puso a ti para abrir la boca por tu generación y por esta generación donde Dios nos ha puesto. Por la ciudad donde estás, por las naciones donde estás. Abre tu boca, que el Espíritu Santo te va a dar la oración por tu casa. Abre tu boca, que Dios la va a llenar. Porque es necesario que se cumpla lo de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Padre e Hijo, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.